Bukele alista a sus soldados y policías para someter a las maras. El popular presidente centroamericano sigue acrecentando las capacidades de sus fuerzas de seguridad para seguir rescatando las calles de El Salvador para sus ciudadanos, desplazando a las bandas delincuenciales. Y es que el exitoso plan de control territorial salvadoreño se afianza en su cuarta fase de aplicación, con la reciente aprobación de importantes recursos para la policía y las Fuerzas Armadas del país de parte de la legislatura nacional, lo que se suman a otras cuantiosas inversiones que dan cuenta del interés puesto por el presidente Nayib Bukele en el rubro de la seguridad y defensa, visto no como una amenaza contra sus países vecinos, sino como la voluntad de Estado recuperar el respeto a la ley y el orden interno en bien del pueblo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Bukele seguirá profundizando su plan de control territorial. Las poderosas bandas delictivas salvadoreñas seguirán viendo reducido su margen de acción con el respaldo dado por el Parlamento a la asignación de recursos para seguir afianzando la política de seguridad oficial. La Asamblea Legislativa aprobó una partida extraordinaria de $56 millones para distintas instituciones, de los que 34 millones fueron destinados al subsidio al gas licuado, un plan social del gobierno para mitigar el impacto de los altos precios del combustible azul. Sin embargo, la atención de medios y observadores estuvo centrada en el presupuesto destinado a la seguridad pública, que asciende a un total de $16 millones, que serán divididos exactamente a la mitad para los ministerios de seguridad y de defensa. De acuerdo con la explicación del Ejecutivo, la cartera de seguridad destinará los fondos para pagar la alimentación de una fuerza de 26.000 policías, mientras que el despacho de defensa financiará bienes y servicios de la cuarta fase del Plan Control Territorial. La aspiración del gobierno del presidente Nayib Bukele con la solicitud de estos recursos es seguir impulsando su plan de control territorial, eje transversal de su estrategia de seguridad pública, que además de la policía, involucra a 3 ramas de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Las autoridades contemplan la adquisición de drones, helicópteros, transportes blindados, fusiles y ametralladoras. Además, un notable incremento del pie de fuerza de los 3 componentes de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, hasta completar unos 40.000 efectivos. Para aceitar esta estrategia, el presidente Bukele ordenó un fuerte incremento del presupuesto militar salvadoreño para el presente año, el cual pasó de $227 millones en 2021 a $257 millones en el presente año, un incremento que ronda un 17%. Adicional a estos recursos, el gobierno aprobó en abril una partida presupuestaria de $80 millones para la compra de armas y vehículos, además del pago de un fondo de recompensa para fomentar la participación de la ciudadanía en el combate del crimen. El gobierno del presidente Nayib Bukele le emprendió una cruzada contra las bandas criminales. Desde finales de marzo pasado, cuando el Parlamento aprobó un régimen excepcional para facilitar la captura y encarcelamiento de los miembros de las bandas criminales. Según Carlos Carcach, investigador de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador, la guerra contra las pandillas que está librando el presidente Bukele tiene un efecto económico al sacar de circulación a individuos que presumiblemente son criminalmente muy activos. Y es que El Salvador pierde anualmente $6.000 millones por la delincuencia organizada, lo que equivale al 20% de su Producto Interno Bruto, que según el Banco Central de Reserva para el 2021 representó $28.736,9 millones. El ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, comentó en una entrevista concedida al Canal 10 de ese país que muchas personas pasan por alto el impacto económico que tiene la lucha contra las pandillas en la nación centroamericana. Debido a la violencia provocada por las pandillas en las últimas décadas, el Estado se ha visto obligado a destinar millones de dólares en recursos humanos e insumos médicos para la atención de las víctimas en hospitales ubicados en los municipios con mayores índices de criminalidad. El ministro de Hacienda aseguró que en medio del actual clima de seguridad que se vive en El Salvador, tras la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, las autoridades
proyectan una reducción en el gasto público destinado a la lucha contra las pandillas. En concreto, Zelaya dijo: vamos a reducir el gasto público porque vamos a tener menos atenciones de emergencia por gente que ha sido herida de bala por los pandilleros, así que nadie puede dudar que la guerra contra las pandillas no es una opción conveniente. El funcionario anunció ante la televisora local que el Estado salvadoreño prevé recibir más ingresos debido a que muchas empresas distribuidoras ya están trabajando libremente en algunos territorios donde ingresaban solo si pagaban extorsión. Un claro ejemplo de lo dicho por el titular de Hacienda salvadoreño se manifiesta en el último comunicado divulgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales. La organización informó que más del 50% de sus agremiados dejó de pagar extorsiones a las pandillas. Ahora bien, así como la Policía Nacional Civil de El Salvador ha reportado una reducción en la tasa de homicidios, los cuerpos de socorro de la nación centroamericana también han registrado bajas en el número de atenciones a víctimas por hechos delictivos. Carlos Fuentes, vocero de comandos de salvamento de El Salvador, declaró a la prensa que tras la aplicación del estado de excepción se registró un descenso en el índice de lesionados y de fallecidos en asaltos, y no se reportaron víctimas fatales en las primeras semanas de agosto. Luis Lainez, directivo de la Cruz Verde en ese país, también coincidió con el señalamiento hecho por Fuentes al destacar una reducción significativa en las atenciones por motivos de violencia en las zonas donde operaban estas organizaciones delincuenciales. Lo cierto es que la detención de miles de criminales tras la aplicación del régimen de excepción podría significar un importante ahorro económico para el Estado por la atención a las víctimas de la delincuencia en los centros hospitalarios de ese país. El régimen de excepción en El Salvador entró en vigencia desde el pasado 27 de marzo. Con esta medida, el número de personas acusadas de pertenecer a pandillas pasaron de 16.000 a 66.000. Se estima que estas bandas tienen cerca de 76.000 miembros entre presos y libres. Según un estudio realizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en junio pasado, el 89,3% de los ciudadanos considera que el régimen de excepción promovido por Bukele ayudó mucho o algo a controlar la delincuencia en el país. El Plan de Control Territorial, El Salvador y el Estado de Excepción tuvo su origen a finales de marzo, tras una ola de crímenes atribuida a las pandillas el último fin de semana de ese mes que dejó más de 80 víctimas. La iniciativa redujo a cero los homicidios en agosto y septiembre. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.